Muy buenas tardes. Hola, querida Hermandad de Sabiduría Fémina. Soy Miriam Lucía Ruano Bolaños y me encuentro muy feliz de poderlos saludar desde Colombia. En este momento quiero compartir con ustedes mi charla El poder de la luz interior y la fuerza femenina. Me siento muy honrada de poder estar compartiendo este espacio con ustedes. Espero que sea de mucha ayuda en su proceso de crecimiento espiritual, poder compartir con ustedes estos conocimientos referentes a potenciar nuestra fuerza femenina y nuestro poder de luz interior. Entonces, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio, bienvenidas a este espacio y espero que disfrutemos mucho este momento. Quiero iniciar este espacio recordándoles que el proceso de fortalecimiento de luz interior para llegar a este camino se tienen muchos procesos. Se cuenta con muchas herramientas. Uno lo puede hacer desde diferentes ámbitos, desde diferentes teorías, desde diferentes procesos. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un proceso que desde mi experiencia personal y desde mi experiencia profesional he visto sus resultados y es el proceso Maitri. Este proceso es tomado desde la psicología transpersonal, un proceso que se rescata desde el budismo, que significa amistad incondicional conmigo. En este proceso vamos a descubrir algunas herramientas que nos llevarán a fortalecer esa luz interior, esa luz que todos la tenemos, esa luz que siempre está y reside en cada uno de nosotros y que además es una luz que está encendida. Simplemente que en muchas ocasiones cuando no la trabajamos, cuando no la activamos, es como cuando nosotros compramos una velita, pero la ubicamos debajo de una mesa. Y esa vela no nos alumbra a nosotros, ni tampoco alumbra a quienes están a nuestro alrededor. Esta velita, todos la tenemos, todos la llevamos en nuestro ser, en nuestro interior. Y necesita un poder de activación, necesita un proceso de activación. Entonces, vamos a mirar cómo desde el proceso Maitri podemos activar esa vela, esa luz que está en nosotros, para que deje de estar escondida, para que deje de estar guardada y empiece a resplandecer no solamente nuestra vida, sino también la vida de los demás, de todos los que nos rodean y comparten con nosotros en nuestro diario vivir. Tradicionalmente en nuestra cultura occidental es común que no se desarrolle un amor y un autocuidado personal, que siempre nos dejemos para después, que siempre nos dejemos para otro momento, pero que no nos sintamos como la prioridad en nuestro proceso, en nuestra vida. Siempre le damos la prioridad a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, le damos la prioridad a nuestros hijos, a nuestra pareja, pero siempre nos dejamos de lado. Si sobra tiempo, si sobra dinero, si sobra espacio, entonces habrá un lugar para mí y de lo contrario no tiene mayor importancia darnos el lugar que merecemos. Entonces, Maitri nos enseña que incluso desde nuestro lenguaje interno y nuestro lenguaje externo estamos manejando un vocabulario que no enriquece nuestro ser, que no enriquece nuestro espíritu como tal. Nos dice que generalmente a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestra pareja, a nuestros hijos, nosotros los amamos con todo el corazón, incluso nosotros amamos a nuestras mascotas, amamos a todo nuestro entorno, amamos la naturaleza, amamos la humanidad. Pero qué tan difícil es a veces voltear ese mismo amor, esa misma capacidad de amor para nosotros mismos. Entonces,
desde nuestra verbalización generalmente llamamos autoestima. Y esa autoestima no es suficiente. Nosotros no estimamos a nuestra pareja, nosotros no estimamos a quienes están a nuestro alrededor, nosotros los amamos con todo nuestro corazón. Y es ese mismo amor el que nosotros debemos voltearle la cara al espejo para decir que nosotros también nos amamos y que también somos importantes. Entonces, desde este proceso, desde este autocuidado consciente, Maitri nos enseña que este camino es un proceso como algo así como una ceremonia de amor con nosotros mismos, con nuestro ser, con nuestra manera de expresarnos, de decirnos las cosas a nosotros. Entonces, en este proceso he sacado 6 pasos que son importantes para llevar a cabo a nuestra cotidianidad, para que Maitri no solamente sea un concepto, un significado más, sino que sea un estilo de vida que nosotros tengamos en nuestro diario vivir. Entonces, el primer paso para ejercer Maitri lo he denominado reconozco y reeduco mi crítico interno. Entonces, vamos a empezar definiendo ¿qué es crítico interno? ¿Okay? ¿Cuál es el significado del crítico interno en nuestra vida? El crítico interno significa la capacidad de discernimiento, de discernir. Es el que nos dice si está bien, si está mal lo que hice, lo que hago y lo que haré en un futuro. Entonces, ese crítico interno hace parte de nuestra vida, hace parte de nuestro diario vivir, pero muchas veces funciona porque sí, no de una manera consciente, no de la manera como en realidad nos debería aportar en nuestro crecimiento. Muchas veces es el que nos frustra los procesos, muchas veces es el que se equivoca, el que nos detiene, el que no nos deja avanzar, el que nos dice que está mal y que deberíamos abandonar un proyecto, el que nos dice que no deberíamos confiar. Y generalmente terminamos haciéndole caso a lo que este crítico nos dice porque no tiene una reeducación o una educación realmente constructiva para nuestro ser. Entonces, cuando yo reconozco, no solamente basta con reconocer a mi crítico interno, sino también con educarlo, con bajarle el volumen en muchas circunstancias donde no lo necesitamos. Por ejemplo, hay circunstancias donde nosotros queremos lanzarnos, queremos aprender, queremos hacer nuevas cosas. Sin embargo, cuando nuestro crítico nos dice que no somos capaces, que no podemos, que no deberíamos, nosotros cancelamos muchos de nuestros planes y de nuestros proyectos, dejados guiar por un crítico que nos encuentra educado. Entonces, cuando nosotros reconocemos, primero que todo, que tenemos una parte esencial en nuestro interior, que es ese crítico interno, luego lo reeducamos para que nos aporte, y lo reeducamos cuando lo tomamos como nuestro fiel aliado, como nuestro mejor trabajador en nuestro interior, en nuestro aparato interno, y lo empezamos a reeducar, lo empezamos a analizar qué tanto nos está aportando y en qué tantas situaciones nos está obstruyendo los caminos. De tal manera que somos nosotros los que empezamos a tomar la responsabilidad sobre ese crítico interno. Ya no lo dejamos que nos maneje, que nos tome a su antojo y que nos vaya dirigiendo en cada uno de nuestros procesos, sino que le ponemos altos cada vez que sea necesario y lo empezamos a guiar nosotros para que sea un ayudante, en nuestro proceso, pero que nos construya y que nos fortalezca todos los procesos de nuestro camino. De este modo nosotros vamos generando el respeto absoluto de este crítico interno hacia nosotros. Entonces es él el que nos empieza a obedecer, el que nos empieza a trabajar para nosotros y no al revés. Entonces, en este primer punto, para aplicar la técnica Maitri, me encantaría preguntarles
y que se hicieran esta pregunta, cada uno que se encuentra ya desde la comodidad de sus casas, escuchándonos y participando de esta primera jornada de sabiduría fémina. Me gustaría saber si conoces a tu crítico interno, si sabes cómo está actuando tu crítico interno. ¿Alguna vez te has preguntado sobre él? ¿Te has hablado con él? ¿Te has sentado con él para ponerse de acuerdo en muchas situaciones? ¿Lo has reeducado en algún momento? ¿O qué tantas cosas dejaste de hacer por culpa de un crítico interno que no ha sido educado? ¿Qué tantas cosas dejaste, te prohibiste a ti mismo, a ti misma, y no lo hiciste porque simplemente tu crítico interno obstruyó el camino? Como primer ejercicio en este primer punto, quiero que analices qué tantas cosas dejaste de hacer, qué tantas cosas te privaste tú en tu proceso. Y en ese reconocimiento indagues si tal vez dejaste la natación, si nunca intentaste ser un buen deportista, si nunca intentaste ser un artista, cuántas veces dejaste de hacer una receta de cocina que te hubiese encantado hacer porque tu crítico interno te dijo que no serías capaz. Y en este primer punto, después de hacer esta reflexión, quiero que lo hagas, quiero que vayas y que lo intentes y que le digas a tu crítico interno que en realidad no tenía la razón, que en realidad tú eres mucho más capaz de lo que a veces él te dice. Y entonces tú irás reeducando a ese crítico interno para decirle, para demostrarle que si los dos se unen pueden ser un gran equipo y que pueden hacer muchas cosas, muchas más grandes de lo que ya han hecho, que simplemente quedarse de espectadores frente a una situación. Sí, tengo un comentario por acá, me dice: sí, generalmente el crítico interno se alimenta de prejuicios socioculturales. Claramente recogemos toda la información conductual desde nuestra familia, de nuestro entorno social, de muchos prejuicios que se dan en nuestro entorno. Entonces él también se alimenta y es ahí donde empieza ese proceso de discernimiento para que podamos reeducarlo y trabajarlo de una mejor manera. Muchas gracias, Jennifer, por tus comentarios. Me dice María Elena que lleva años trabajando, enseñándolo y valorando lo que soy. Entonces, es un proceso de mucha disciplina y no en todas las personas lleva el mismo tiempo en la ejecución de este proceso. Es de mucha disciplina, es de mucha paciencia y en realidad da muy buenos resultados y da muchos frutos en esa transformación de autocuidado consciente. Simplemente que cada ser lleva su ritmo, cada ser lleva su proceso de la mejor manera, con altibajos como todos los procesos. A veces hacemos regresiones en el mismo proceso y volvemos a quedar en cero, volvemos a arrancar, pero lo importante es esa persistencia, esa insistencia en cada acto, en cada reestructuración. Me preguntan que no sé si el crítico interno se alimenta de la depresión. El crítico interno no se alimenta de la depresión. La depresión es un signo de que está algo mal con nuestro crítico interno. La depresión es como el síntoma con el que nosotros evidenciamos que a nivel interior algo está fallando, que algo nos está diciendo que nuestro lenguaje interno no está siendo el adecuado para poder sobrellevar una situación, cierta situación. Pero no es el crítico el que se alimenta de la depresión. ¿Listo? Muchas gracias a María Elena por sus comentarios y por sus preguntas. Entonces,
Después de este punto 1, de este punto 1 en que es importante conocer, reconocer y reeducar a nuestro crítico interno, precisamente para que no se genere la depresión, la ansiedad, todos esos síntomas que evidencian que hay algo que internamente no está funcionando correctamente, es lo que se precisa la reeducación de este crítico interno. Generalmente, ya les decía al inicio, existen muchos caminos para hacerlo. Hemos para esta charla preparado el proceso Maitri por los resultados y por la experiencia que llevo en este proceso. Sin embargo, cualquier camino que ustedes decidan tomar para la modificación, para la reestructuración interna y poder potenciar esa fuerza interior, bienvenido sea, y los resultados los van a experimentar cada uno desde su experiencia. Tenemos el punto 2 para llevar a cabo este proceso. Lo he denominado la creatividad con la que me creo. Entonces, para resaltar la importancia de la creatividad en nuestro fortalecimiento de la luz espiritual. La creatividad es muy importante cuando nosotros pintamos, cuando nosotros cocinamos una receta nueva, cuando bailamos, cuando danzamos, cuando comunicamos, cuando dramatizamos. Siempre tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos. Y por ejemplo, cuando hacemos una pintura, nosotros hacemos unos trazos y esos trazos son irrepetibles, esos trazos no tienen comparación. Tal vez hacemos un dibujo y alguien viene y hace una copia de nuestro dibujo. Sin embargo, los trazos siempre van a ser originales. Es así como esa creatividad artística nos permite demostrarnos en esencia tal cual somos. No hay dos, no hay dobles. Somos nosotros, originales. Y esos pasos, esos trazos, todo lo que nosotros hacemos en el arte es único. Y entonces, cuando llevamos ese proceso a nuestro crecimiento espiritual, vamos logrando que la creatividad, no solo para hacer una obra de arte, sino también para fortalecernos, sea cada vez más grande, se vaya nutriendo cada vez más. En esta creatividad, para despertar esta creatividad, es importante reconocernos como alfareros, más no como arcillas. Creo que mi compañera que estaba en la transmisión anterior tocaba muy bien el tema cuando nos decía que generalmente le delegamos la responsabilidad de nuestra felicidad, de nuestro bienestar, a lo que los demás hacen o dejan de hacer. Y en este punto de la creatividad es importante reconocer que somos responsables nosotros, de nosotros mismos, no de los demás, y tampoco los demás son responsables de nosotros. Es tomarnos a cargo como nuestra maravilla más grande y empezar a cultivarnos, empezar a permitir cosas que nos hagan felices y cerrar puertas a cosas que no nos hagan felices. Entonces, en este paso nosotros renunciamos a lo que no somos, a lo que en realidad nos dijo nuestro crítico, a lo que nos dijo la sociedad, a lo que nos dijeron en la escuela, a lo que nos dijo la familia, pero empezamos a sacar la autenticidad de nuestro ser. Y es ahí cuando nosotros nos volvemos mucho más creativos, con una capacidad de adaptación a cualquier circunstancia y de salir de cualquier circunstancia. Por acá tengo otra pregunta. Me dice: ¿el crítico interno lo pueden llamar también mi ego o en la mejor forma de decirlo? Bueno, el crítico interno está muy relacionado con el ego,
y hace parte también de este proceso. Simplemente que el ego lleva mucha más carga que el crítico, es decir, el crítico hace parte del ego, pero no es en la totalidad el ego como tal. El ego es un cúmulo de muchas más cosas, de lo que me dice mi crítico, más lo que me dice la sociedad, más lo que me dice mi familia, más lo que me dice todo el entorno en el cual yo me desenvuelvo, y que generalmente no es lo que yo soy en esencia como ser, como persona. ¿Listo? Muchas gracias a Jesús Florentino por su pregunta y por sus comentarios. Entonces, retomando, vamos en los pasos para la aplicación de Maitri a la vida personal. El primero es reconocer nuestro crítico interior y reeducarlo. El segundo es utilizar la creatividad para ser los alfareros y no la arcilla en manos de otros alfareros que también deben estar estructurando su vida, pero que generalmente cuando no lo hacemos de una manera consciente, entonces también nos ocupamos en estructurarle la vida a los demás, que es algo que no es sano ni para la otra persona ni tampoco para uno. Como tercer punto en este proceso, es muy importante tener en cuenta el lenguaje interno. Y a este tercer punto lo he denominado a través de una pregunta: ¿mi lenguaje interno me dice que me ama? En este espacio nosotros nos vamos a preguntar ¿qué nos dice nuestro lenguaje interno? ¿Sí? Ahora que me preguntaban que si el crítico interno es igual al ego, vuelvo a decir que el crítico interno más el lenguaje interno también nos hacen obrar generalmente desde nuestro ego cuando no está reeducado. Entonces, mi lenguaje interno es lo que yo me digo cada mañana, es lo que yo me digo en cada momento, en cada circunstancia, en cada situación, muy estrechamente relacionado con el crítico interno. Entonces, mi lenguaje interno es el que cada mañana cuando yo me levanto me dice que estoy hermosa, o me dice que soy lo peor, o me dice que soy capaz de hacer todo lo que me he propuesto en ese día, o me dice que no lo lograré. Entonces, ese lenguaje interno, en este tercer punto vamos a indagar si a través de lo que me dice que me ama, o si me está diciendo que no valgo, que no soy capaz, que no lo voy a lograr. Ese lenguaje interno también necesita de una reeducación. Y esa reeducación la hacemos cuando hacemos pausa, cuando paramos, cuando decimos alto y vamos analizando cada cosa que nosotros nos decimos hacia nosotros. Volvemos con lo que arrancaba esta charla y les decía, tenemos las mejores cosas, las mejores palabras siempre para los demás, que tenemos que ir a hablar con un personaje importante de la ciudad y siempre nos buscamos nuestro mejor discurso, siempre buscamos un regalo, siempre buscamos algo que llevarle para demostrarle nuestro aprecio y nuestra gratitud, pero cuando es hacia nosotros, entonces nos olvidamos de que ese lenguaje interno también debería ser como un discurso, como un poema que nos decimos hacia nosotros mismos. Entonces, vamos tejiendo generalmente en la medida en que nos hablamos, en la medida en que nos decimos cuántas cosas, vamos tejiendo nuestra personalidad y vamos tejiendo la fortaleza de nuestro ser. Entonces, en este punto, quiero que se pregunten ¿hace cuánto tiempo ustedes dejaron de hacer cosas hermosas por ustedes mismos? ¿Hace cuánto tiempo ustedes reciben su sueldo y siempre se va en los gastos de la familia, se va en los gastos de la universidad, en gastos de trabajo, en gastos del carro, de compromisos sociales, los amigos, y no, apenas saliste de recibir tu sueldo, ¿hace cuánto no te has invitado tú a tomar un café?
¿Hace cuánto no te has sentado contigo mismo a decir, yo soy importante? ¿Hace cuánto no te has invitado tú a comerte tu helado favorito, a comerte una ensalada de frutas, a mirar la película preferida? Y lo has hecho tú, con tu compañía. ¿Hace cuánto no te has sentido importante para ti y no te has sentido regocijante con tu presencia, con tu compañía? ¿Hace cuánto no has tomado en cuenta ese valor tan inmenso que tienes tú como persona? Siempre por dejarte para después, siempre por dejarte por si sobra, por si de pronto, pero nunca tú como la opción principal dentro de este proceso. Entonces, nos vamos al punto 4 en este proceso. Muchas gracias a todos los que nos están dejando sus saludos y quienes se encuentran conectados en este momento con nosotros. En este punto 4 he denominado me anclo a mi cuerpo. Generalmente en un proceso de crecimiento espiritual y de encuentro personal nos dedicamos a veces a ejercitar el espíritu, a ejercitar nuestra mente, a ejercitar nuestros procesos conscientes, pero nos olvidamos que hay una parte muy importante y que es nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo hace parte del todo, de esa totalidad tanto interna como externa, y que por lo tanto merece y requiere un cuidado, así como cuidamos todo de nuestro ser, así como empezamos a cuidar a nuestro crítico interno y lo empezamos a mirar como un tesoro valiosísimo que debemos reeducar constantemente. De la misma manera nuestro cuerpo también requiere de un cuidado constante y de una constante en su alimentación, en su sueño, en ejercitarlo, no excederse en los ejercicios. Todo eso hace parte de que nuestro cuerpo también vaya de la mano con nuestro crecimiento espiritual. De lo contrario, cuando nuestro cuerpo enferma, cuando nuestra parte física se encuentra enferma, agotada, cansada, pues obviamente que nuestro ser espiritual y nuestra mente también se afectan y no evolucionan. El proceso de evolución personal y de crecimiento interno empieza a retrasarse porque tenemos que ocuparnos de volver a recuperar la salud, de recuperar nuestro cuerpo, de volver a alimentarlo, de volver a tener rutinas de sueño. Entonces todo eso hace que nuestro proceso en el crecimiento espiritual se disminuya o se estanque o se genere retrocesos. Entonces, qué importante es tener presente que el cuerpo también hace parte de nuestros regalos, de nuestros dones, de algo que recibimos para poder continuar en este proceso. Nos vamos con el punto 5. Que lo he denominado cuando me conozco, practico poner límites. Lo he colocado en el punto 5 porque parte de ese proceso interno que no se lo consigue de la noche a la mañana. Es un proceso que se va generando procesualmente y que en este espacio poner límites, pues creo que como muchos lo sabemos, no es fácil. Poner límites no es fácil y requiere de mucho compromiso, de mucha disponibilidad para saber conocerme, saber qué me gusta, saber qué no me gusta, saber qué cosas me desagradan, qué cosas me indisponen y qué cosas a veces las hacemos por simple compromiso social, por no quedar mal con el jefe, por no quedar mal con nuestros amigos, por no quedar mal con nuestra familia. Generalmente empezamos a darle gusto a todos, pero se nos olvida poner límites, se nos olvida reconocer cuando en realidad yo quiero hacer algo porque me siento bien, porque me llena, porque me nutre mi ser y porque me nutre mi espíritu, pero dejamos de hacerlo y esos límites se van perdiendo.
esos límites se van perdiendo y cada vez nos cuesta más decir no. Empezamos a decirle sí a todo, sí, que hay un compromiso, listo, yo voy, que alguien necesita de mí y necesita un favor, listo, yo lo hago, pero en realidad me nace hacerlo o solamente es un sentido de compromiso con los demás. Entonces, en este punto, poner límites es un ejercicio práctico que lo tenemos que llevar a diario, que ya viene en el punto 5 porque viene de todo un proceso de conocimiento personal. Cuando yo he reconocido mi ser, cuando yo reconozco mis capacidades, cuando yo reconozco mi crítico interno y lo he reeducado y ya mi crítico interno me aporta y me dice que está conmigo siempre y me dice que sí, que vamos, que lo hagamos, que nos lancemos, que tenemos una idea nueva y que no importa, que si fracasamos pues igual lo volvemos a intentar. Cuando yo tengo eso, esa fuerza y ese respaldo en mi crítico interno, es entonces cuando yo puedo decir y con toda la seguridad poner un límite, poner una barrera entre algo que siempre me va a incomodar. Volvemos al punto 2 donde hablábamos de la creatividad. Ya no le delego la responsabilidad de mi bienestar a los demás, a la invitación que me hicieron, al evento social que hay. Me estoy asumiendo mi responsabilidad y yo digo, yo decido si quiero hacerlo o no quiero hacerlo. En ese sentido, yo voy construyendo y fortaleciendo cada vez más mi espíritu y mi luz interior. Y en el punto 6 tenemos la meditación y la relajación como herramientas esenciales en todo este proceso. Entonces, ¿tenemos más preguntas? Bueno, entonces vamos a continuar. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través de los comentarios, preguntas que estaremos respondiendo a lo largo de esta transmisión. En cuanto al punto 6, he tomado la meditación y la relajación como dos herramientas importantes dentro de este proceso. Es verdad que lo podemos hacer a través de cualquier medio, sin embargo, conocer un poco más sobre estos métodos nos lleva a aligerar un poco el proceso de nuestro fortalecimiento interno. La relajación, la meditación, son espacios donde decimos basta, donde nos bajamos del bus de todas las actividades que tenemos en nuestro diario vivir, de todos los compromisos y empezamos a respirar de una manera consciente. Cuando sentimos que nuestra respiración, cómo invade nuestro cuerpo, cómo invade nuestros pulmones, cómo invade cada uno de nuestros órganos y cómo es la responsable de que nosotros estemos en pie cada día, cuando lo hacemos como un acto consciente, es entonces donde nosotros muchos de nuestros actos los empezamos a vivir aquí, en el presente, en el aquí y en el ahora. Y empezamos a desprendernos de esa ansiedad de futuro. No quiero decir que nos vamos a olvidar de proyectarnos, de organizarnos, de planear a futuro, de planear un viaje, un proyecto, de planear un sueño, una vida, porque eso lo hacemos a futuro y con nuestro ideal de que nuestra fuerza interior lo va a lograr y lo va a alcanzar. Sin embargo, cuando hablo de la renuncia al futuro, lo quiero centrar en algo más práctico, en algo más pequeño. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en una conversación, cuando estamos conversando con alguien, generalmente nuestra atención se divide y la mitad está atendiendo a la persona que nos está dirigiendo la palabra y la otra mitad está pensando internamente cómo le va a responder. Está argumentando su respuesta, está pensando en cómo va a aconsejar a esa persona, qué es lo que le va a responder, qué es lo que le va a decir.
pero no estamos aquí, ya estamos en un futuro, ya estamos anticipándonos hacia esa respuesta. Es así como nosotros dejamos de vivir el aquí y el ahora para trasladarnos a vivir un futuro que todavía, así sea en segundos, no sabemos si va a pasar o si no va a pasar. Entonces, cuando estamos en este proceso, y cuando meditamos, cuando nos relajamos y cuando nos encontramos personalmente con nosotros, es cuando nosotros renunciamos a ese futuro. Renunciamos a ese futuro que nos genera ansiedad generalmente, que no sabemos cómo vamos a salir de una cirugía, que no sabemos cómo vamos a salir de un examen académico, que no sabemos cómo vamos a tener lo del mercado para el día siguiente. Son tantas cosas que a veces nos generan ansiedad y que no nos dejan avanzar, que nos estancan los procesos. Entonces, es aquí cuando nosotros brindamos una atención respetuosa, a todo nuestro ser. Bajamos las cortinas, nos bajamos del bus, hacemos un pare, nos vamos a caminar solos, vamos a un espacio donde estemos solos y empezamos a escucharnos con todo el respeto, porque generalmente nos escuchamos pero para juzgarnos, para decirnos que estamos mal, para decirnos que nos equivocamos, pero nunca lo hacemos con esa capacidad de escucha, de decirnos, hay que hacer un alto, me quiero escuchar, me quiero oír qué pienso de mí, quiero oír qué pienso de mis planes, quiero oír qué pienso de mis proyectos, pero sin juzgarme, sin decirte a ti mismo si estás bien o si estás mal. Es con una escucha totalmente respetuosa, sin juzgar, sin decir nada más. Eso es lo que nos permite hacer la meditación y la relajación. Ya el tipo de meditación, sea perceptiva o sea focalizada, como tú la quieras hacer, todas nos permiten llegar a ese encuentro personal respetuoso, un encuentro misericordioso, de amor, de bondad con uno mismo. Entonces, viene y nos aumenta nuestra capacidad de conciencia y aceptación total para el afrontamiento de cada circunstancia de la vida. Es así como cada circunstancia dejamos de calificarla como buena o como mala y empezamos a valorarla como algo que está presente aquí y que algo tiene que enseñarme, que algo tiene que dejarme. Empezamos a elogiar las dificultades, empezamos a agradecer por esas dificultades, porque son la oportunidad de crecimiento, más no una oportunidad de estancamiento en nuestro proceso. Por ejemplo, cuando llega la enfermedad a nuestra vida, generalmente nos descuidamos, nos empezamos a tratar mal, empezamos a tratar mal al universo, empezamos a tratar mal a quienes están a nuestro alrededor, generamos malestar en los demás, cuando en realidad algo me está diciendo mi cuerpo. Algo me está diciendo mi cuerpo, ya sea referente a mis emociones o referente a mi parte física. Entonces, algo descuidé en mí por andar ocupado en todo el mundo, algo descuidé en mí mientras fui a ayudar a todo el mundo, que mi cuerpo colapsó, que mi cuerpo dejó de estar bien y de estar en sincronía con mi ser espiritual. Entonces, es ahí cuando nosotros, en todo este proceso de conocimiento, llegamos a descubrir qué nos dice nuestro cuerpo, cómo reacciona cuando yo estoy enojada, cómo se me tensan a mí los hombros cuando yo estoy enojada, cómo siento presión en el pecho cuando me siento triste, y tantas cosas que nos empieza a manifestar nuestro cuerpo. Y cuando ya son enfermedades mucho más complejas, ¿qué me quiso decir? ¿Desde hace cuánto mi cuerpo me estaba gritando que yo debía prestarme atención, que yo debía cerrar las cortinas, dejar de pensar en el mundo y pensar en mí misma para poder después estar con los demás?
para poder aportarles a los demás. Entonces, todo este proceso nos lleva también a reconocer la importancia de nuestras emociones. Las emociones, que generalmente las calificamos como buenas o como malas, entonces decimos estar triste es malo, estar enojado es malo, estar alegre es bueno, y este proceso nos lleva a ese conocimiento en el que nos dice nada, tus emociones no son malas, tus emociones son parte de tu todo, tus emociones son parte de tu ser, y como tal hay que aceptarlas. Llegamos a ese proceso de aceptación consciente y en el que nos decimos no es malo estar enojado, porque pues obviamente muchas cosas no te parecen, no irán de acuerdo contigo, muchas cosas te frustrarán. Sin embargo, lo que generalmente está mal es la manera cómo expresamos esa emoción. Entonces, yo puedo estar enojada y puedo reeducar a mi crítico para que no explote, y entonces cuando estoy enojada salgo, me doy una vuelta, respiro, hago mis técnicas de relajación, paro, doy un alto y digo, resuelvo el problema en unos momentos. Y entonces, cuando concentro eso, acepto mi emoción, que es el enojo, pero ratifico el camino por donde sale mi emoción. Entonces, de esta manera, ninguna de nuestras emociones vienen a ser causa de daño hacia nosotros o hacia nuestro entorno, que generalmente cuando no hacemos daño a los demás, lo que hacemos es callar, aguantar, pero nos estamos dañando a nosotros. O generalmente explotamos, pero también hacemos daño a quienes están a nuestro alrededor. Entonces siempre la manera como nosotros sacamos cada una de nuestras emociones, sea la alegría, la tristeza, cualquiera de ellas, es como nosotros lo vamos realizando, lo vamos fortaleciendo a nuestro ser y a nuestra luz interior. Tengo por acá Cristina desde Uruguay nos comenta, muy importante poner límites y es todo un trabajo, porque a quien primero debo ponerme límites es a mí misma y es todo un trabajo. Sí, muy bien, muy buen aporte del que nos realiza Cristina, y en realidad es muy complejo los de los límites. Hay que ser muy asertivo en ponernos límites de tal manera que no se vuelva una represión de nuestro ser, sino que sea un cuidado de nuestro ser. Y sí, los límites primero van hacia nosotros, porque a veces nos exigimos más de la cuenta, porque a veces hacemos cosas que no aportan o no enriquecen nuestro ser, o el solo hecho de permitirle a las personas que nos hagan a veces comentarios y dejar que esos comentarios nos afecten, o que comentarios malintencionados terminen haciéndonos bajar la cabeza, es algo que nos lo exigimos primero a nosotros, es nosotros una exigencia personal que decimos no, el ambiente seguirá siendo el ambiente y nosotros cada vez seguiremos siendo más nosotros, más auténticos, más fuertes en nuestra área espiritual. Nos comenta Oscar, qué importante aprender a integrar mi espiritualidad con mi corporeidad. Sí, muchas gracias, Oscar. Es muy importante ese vínculo. Es un vínculo que no se puede romper, es un vínculo que como le decía anteriormente, no podemos enfocar un crecimiento espiritual si yo me olvido que también soy cuerpo. Yo quisiera espiritualmente, sé que no tengo límites, sé que no tengo barreras. Sin embargo, mi cuerpo es mi transporte, es el que me llevará mientras esté en esta tierra a donde yo quiera ir, a cumplir todos mis sueños, a cumplir todas mis expectativas. Entonces es el transporte en el que viaja mi espíritu, en el que viaja mi espiritualidad. Por lo tanto, requiere todo el cuidado, requiere toda la atención y todo el compromiso
como parte desde nuestro ser y desde nuestro cuidado personal. Esa es una de las maneras de amarnos, de valorarnos, de cuidarnos y de prestarnos toda la atención que requiere nuestro ser, que requiere nuestra persona como tal. Tenemos más comentarios por acá. Bueno, entonces, muchos saludos para todos quienes nos están dejando sus comentarios. Les recuerdo que pueden seguir haciéndonos preguntas, todavía tenemos 15 minutos de transmisión. Espero que todo lo que hemos hablado hasta el momento nos haya aportado en nuestro crecimiento personal. Todas estas técnicas, sé que Maitri es un gran proceso que tiene muchísimas cosas más, que nos aporta muchísimas cosas más. Maitri es aplicable en los duelos, cuando nosotros atravesamos un proceso de duelo. También podemos aplicar no solamente estos 6 pasos, sino muchísimas cosas más que nos aporta el Maitri para poder sobrellevar y para poder desarrollar creativamente nuestra capacidad de afrontamiento en cada situación. Maitri es aplicable a nuestras condiciones de salud, a nuestras condiciones de trabajo, cómo manejar situaciones complejas en nuestra familia. Todo esto nos permite hacer el Maitri. Entonces, lleven a cabo este proceso, practíquenlo, hagan el ensayo, que en ningún momento va a ser dañino para la persona. Es un proceso que tiene muy buenos resultados, que da muy buenos resultados. Y dejan otro comentario por acá. Y este proceso nos va a generar muchísimas experiencias de luz, ¿sí? Muchísimas experiencias de luz que nos van a poder permitir irradiar y fortalecer mucho más nuestro ser e iluminar a las personas que están a nuestro alrededor. Tenemos otra pregunta por acá. Me dice, ¿cómo influye la familia en el crítico interno? Bueno, teniendo en cuenta que somos seres biopsicosociales, pues nuestra carga emocional, genética y comportamental está muy marcada por nuestra familia. Generalmente de nuestra familia aprendemos muchísimos de nuestros patrones comportamentales, muchísimos de nuestros patrones emocionales. Y la familia influye en el sentido en cómo es ese trato a nivel de familia. Entonces, tu crítico interno se va moldeando en la medida en que el crítico interno de tus padres, de tus hermanos, de tu familia, también esté nutrido y también esté reeducado. Entonces, generalmente los críticos internos de nuestros padres a veces también están caracterizados por el dolor, por la frustración, por el egoísmo, por el odio, y entonces también marcan la pauta en nuestro crítico interno. Pero si el crítico interno de nuestros padres está enfocado en el amor, está enfocado en la misericordia, en la bondad del autotrato, entonces también nuestro crítico interno irá tomando esos patrones de comportamiento y de igual manera irá moldeando su manera de tratarte internamente. Entonces sí marca mucho la relación que tengan los críticos internos de nuestros padres o de las personas con quienes nosotros convivamos, porque en este proceso nosotros entramos a discernir no solamente nuestro actuar, sino también el actuar de quienes nos rodean, pero no para juzgar, no para empezar a decir tengo que perdonar a los demás porque me han hecho daño, no, sino simplemente reconocer ¿qué tanto le estoy permitiendo a los demás que influyan en mi crítico interno? Todo depende de, como lo decíamos en el anterior punto, de los límites que nosotros tengamos capacidad de colocarlos a tiempo y en su momento y con las personas adecuadas. Entonces, es de una manera asertiva. Me dicen por acá,
Espero haber dado respuesta a tu pregunta, Lisette Molina, muchas gracias. También me preguntan por acá cuál es tu página para seguir tu web desde Chile. Muchas gracias, Alejandra. Al finalizar la transmisión les estaré dando mi página para que puedan seguirme, para que puedan seguir conectados conmigo y podamos nutrir y retroalimentar este proceso. Entonces, ya para finalizar, quiero decirles que el proceso Maitri no solamente me ha dado experiencia gratificante en mi vida, soy testigo de este proceso, lo he vivido, lo he realizado y me ha llevado a partes donde nunca creí estar. Se ha potencializado tanto mi fuerza interna que me ha llevado a creer en cosas, a creer en sueños, a creer en proyectos y a saber que sí se llevan a cabo, que sí son posibles realizarlos, siempre y cuando uno se discipline a sí mismo, siempre y cuando uno tenga esa capacidad de crear, de diseñar, pero también de ejecutar acciones que nos lleven a la consecución de ese objetivo. Entonces, me pregunta Jimena Becerra, ¿cómo llegaste a este proceso? Bueno, mi crecimiento y mi formación espiritual creo que lo he tenido desde siempre y se ha ido dando poco a poco, pues en gran parte por mi carrera profesional, pero también por el sentido misional que siempre he tenido de apoyar a mujeres, de estar en contacto con ellas. Desde mi profesión he podido estar muy cerca con cada proceso y también en mis experiencias de vida, pues para conocer de la luz hay que saber mucho de oscuridad y también en los altibajos de la vida encontré un momento en el que quise salir, en el que quise resurgir, en el que quise volver a empezar mi camino y mi proyecto de vida. Y tenía que buscarle como cuando uno le busca la escuela al niño y hay que buscarle la mejor escuela y uno elige a qué escuela llevarlo para que se eduque y para que se forme. Entonces en ese proceso de buscar y buscar y de buscar para fortalecer mi ser, para fortalecer mi espíritu y encontrar mi fuerza interior, me gustó la escuela de Maitri y conocí, indagué, estudié mucho sobre la escuela y la empecé a llevar a la práctica en mi día a día. Entonces fue así como yo llegué a este proceso y pues en mi práctica profesional, porque generalmente lo trabajo con mis pacientes y nos ha dado muy buenos resultados. Entonces, muchas gracias Jimena por tu pregunta. Tenemos a Cristina de Uruguay nuevamente. Nos pregunta si hay algún material que podamos encontrar para profundizar y conocer Maitri. Sí, claro, hay mucho material en la web. También al finalizar la transmisión yo les dejo links donde podamos fortalecer mucho más estos procesos y podamos tener acceso a más conocimiento. Entonces, muchísimas gracias por estar atentos y atentas en esta experiencia. Es una experiencia maravillosa. Todo este conocimiento, poderles entregar a ustedes desde mi experiencia, desde mi conocer, es una bendición muy grande. Quedo atenta a través de los comentarios, a través de los mensajes, cualquier inquietud, pregunta que no hayan alcanzado a realizarla durante la transmisión para poderles llevar a cabo, poderles responder posterior a la transmisión. Entonces, simplemente para concluir, recuerden que el proceso Maitri es una ceremonia de amor con nosotros mismos, que nos obliga a dejar viejos maestros de odio, de rencor, de resentimiento y nos lleva, nos presiona a que disciplinadamente nos amemos con constancia, con esmero, con dedicación y que sea un proceso de nunca acabar. Nuestra formación espiritual que nos lleva a fortalecer nuestra fuerza femenina, nuestra fuerza masculina, es
un proceso de nunca acabar. Y es un proceso que se fortalece. Tenemos una fuerza que es transformadora, que es creadora, que da vida, y que no solamente damos vida a seres humanos, sino que también damos vida a obras de arte, damos vida a proyectos, a planes, damos vida a muchísimas cosas. Entonces, sigamos adelante en nuestra formación, sigamos adelante. Muchísimas gracias a todos los que me han dejado sus mensajes. Muchas gracias a Laura Moreno, por abrirnos camino y permitirnos abrir camino a muchísimas personas más. Y los invito y las invito para que continúen en esta hermosa jornada que va a dar hasta las 8 de la noche. Entonces, a las 4 de la tarde se presenta Carolina González con el tema El complejo de la buena madre. Es un tema interesantísimo. Espero que sigan conectados con estas hermosas mujeres que aún están pendientes de presentarse, para que sigan aprendiendo muchísimo más y para que sigamos enriqueciendo nuestro conocimiento. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Chao.